Buenas noches, hermanos y hermanas. También las visitas que nos honran con su presencia. Estamos contentos de tenerles con nosotros. Esta noche vamos a estudiar el tema titulado Abogado tenemos. Es el cuarto tema en la serie que estamos trazando. Parece mentira que ya vamos por la mitad de la semana. Ya es miércoles, noche de culto. Y ya estamos en la recta final. Vamos a estudiar todavía algunos temas muy emocionantes, muy importantes. Mañana vamos a estudiar el mensaje del lugar santísimo del santuario. Luego vamos a estudiar el tiempo cuando tendremos que vivir sin intercesor. Y luego finalmente hablaremos de la conclusión del gran conflicto entre el bien y el mal. Así que nos quedan algunos temas muy importantes. El sábado en la mañana no es parte de la serie. El sábado en la mañana vamos a trazar el tema titulado Nuestro día en la profecía. Vamos a hablar sobre algunas cosas impresionantes que están sucediendo en el mundo natural, en el mundo social, en el mundo político y especialmente en el mundo religioso. Así que si pueden venir el sábado por la mañana, les invito cordialmente para que vengan. Claro, si pertenecen a otra iglesia, pues su responsabilidad es estar en su propia iglesia. Aquí vamos a poner carceleros para... No, mentira, no vamos a hacer eso. Pero si tenemos responsabilidades en nuestras iglesias, debemos cumplir esas responsabilidades en nuestras iglesias. Bien, vamos a tener una palabra de oración y entonces entramos de lleno a estudiar la palabra del Señor. Oremos. Querido Padre, qué gran privilegio tenemos en llamarte Padre. Eres el Padre perfecto, el Padre que nos ama por encima de todo, nos ama tanto como ama a su propio Hijo. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de llamarte con ese nombre. Te damos gracias porque nos has dado tu palabra. Sería cosa terrible vivir en este mundo sin ninguna idea en cuanto a lo que está pasando y para dónde se dirige todo esto. Te damos gracias que nos has dado tu palabra como brújula en estos tiempos de desorientación. En esta noche vamos a estudiar un tema muy importante. Pedimos que nos acompañes como nos has acompañado en las otras noches. Habla, Señor, a cada mente, a cada corazón, para que podamos hacer una entrega nueva de nuestra vida a Jesús. Y si hay alguien que no ha hecho una entrega por primera vez, te ruego que esta noche pueda tomar esa decisión. Gracias te damos, Padre, por escuchar esta oración, pues te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero extenderle un saludo muy cordial también a todos los que están viendo esta programación a través del internet. Especialmente mis queridos amigos en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. El hermano Hugo Castro siempre sintoniza cuando él descubre que yo voy a estar en algún sitio y que se está transmitiendo. Él siempre anuncia y entonces hay muchas personas que lo ven a través del internet. Quiero agradecerle al hermano Hugo Castro. Hoy recibí un correo electrónico de él y me agradeció por haber mencionado anoche la iglesia de Maracaibo o las iglesias de Maracaibo. Así que un saludo muy cordial a mis hermanos y hermanas allá. Estamos muy lejos físicamente, pero estamos muy cerca porque somos miembros de la familia del Señor. Ahora vamos a repasar brevemente lo que hemos estudiado en los últimos 3 temas. Hemos seguido a Jesús en su caminar a través del santuario. Hemos visitado a Jesús en el campamento del santuario y hemos visto que Jesús comenzó su obra en el campamento y el propósito por el cual vino a habitar en el campamento con nosotros es para vivir una vida perfecta, la vida que la ley nos exige a nosotros, pero nosotros no le podemos ofrecer a la ley lo que la ley exige. Así que Jesús vino, vivió su vida perfecta en nuestro medio, en el campamento, y venció a donde nosotros fracasamos. Luego, el Señor Jesucristo se movió al atrio,
al altar del sacrificio, que representa la cruz de Jesús. Y allí el Señor Jesucristo cargó con los pecados de toda la raza humana. Es decir, en el campamento vivió por todos y en la cruz murió por todos. La obra que Jesús hace en el campamento y que hace en el atrio es una obra para todo ser humano que jamás haya vivido. Pero la obra que vamos a estudiar esta noche demuestra que nosotros tenemos que reclamar personalmente la obra que Él hizo mientras estuvo en la tierra. Y luego estudiamos también en nuestro tema de anoche en cuanto a la resurrección de Cristo, que se ilustra con el otro mueble que estaba en el atrio, el lavacro. Y nos dimos cuenta que se llama el lavacro o la fuente de la regeneración. Palingenesia, la palabra griega que significa dar vida de nuevo. Y el Señor Jesucristo en la fuente, por así decirlo, se despojó de la muerte, se limpió de todo vestigio de la muerte para luego entrar en la siguiente fase de su obra. Ahora, del atrio, el Señor Jesucristo se movió al lugar santo del santuario celestial. Fue de la tierra al cielo. En el cielo está el santuario, el edificio en sí. Ahora, anoche hice una pregunta. Esto siempre sorprende a la gente cuando hago la pregunta y especialmente cuando doy la respuesta. Y es esta: ¿perdonó el Señor Jesucristo todos los pecados de todos los seres humanos en la cruz? Como vimos anoche, el Señor Jesucristo no perdonó los pecados de todos los pecadores en la cruz. El Señor Jesucristo en la cruz hizo provisión para perdonar los pecados de todos los que vienen a Él, arrepentidos, confesando sus pecados y confiando en Jesús como su Salvador personal. Leímos en nuestro tema de anoche Romanos 4:25. Vamos a comenzar en ese versículo, Romanos 4 y el versículo 25, donde nos habla de dos aspectos de la obra de Jesús. Dice allí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Eso tiene que ver con su muerte, ¿verdad? Fue entregado por nuestras transgresiones. Pero quiero que noten que el versículo termina diciendo, y resucitado para nuestra justificación. Es decir, murió cargando nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Cristo tiene algo que ver con nuestra justificación. Y en la Biblia la justificación significa lo mismo que el perdón. Cuando encuentran esa palabra teológica, justificación, significa sencillamente perdón. El Señor Jesucristo, en otras palabras, resucitó para nuestro perdón, para poder darnos perdón. Es decir, su muerte no perdonó, resucitó para justificarnos, para poder darnos perdón. Ahora, ¿cuándo es que recibimos perdón? Cuando yo me arrepiento del pecado, de verdad, y confieso mi pecado individual y personalmente, y confío en la vida y la muerte de Cristo Jesús, en ese momento el Señor Jesucristo toma su vida y su muerte y los coloca a mi cuenta. Y ahora Dios me mira en Jesús. Dios mira la vida de Jesús, Dios mira la muerte de Jesús. Y soy acepto en el amado. Dios me mira como si nunca hubiera pecado. El perdón viene cuando yo individualmente me apropio o reclamo lo que hizo Cristo en la tierra. Tengo que reclamar su vida personalmente y tengo que reclamar su muerte en mi lugar personalmente. Y eso se hace a través del arrepentimiento, la confesión y la fe o la confianza en Cristo Jesús. Ustedes conocen muy bien el versículo más famoso de la Biblia. Generalmente nos enfocamos en la primera parte del versículo, Juan 3:16, pero nos olvidamos que hay una segunda mitad del versículo. Lo que hizo Cristo fue para todos, pero no por eso todos se van a salvar.
Porque Juan 3:16, ese versículo también conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No amó solamente a los que se van a salvar. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, Jesús fue dado por todo el mundo. Pero luego la segunda mitad del versículo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que tenga confianza en Él, que tenga fe en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la obra de creer en Jesús es individual y cuando creemos en Él, recibimos el perdón. Fíjense que Juan 3:16 habla de todo el mundo, pero también habla del individuo, porque dice, todo aquel que en Él cree. Ese es un personal, una persona, el que cree, no los que creen, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, permítame darles una ilustración para que podamos entender cómo funciona este asunto. Quiero que se imaginen un banco que vamos a llamar el Banco del Universo. El dueño de ese banco tiene recursos sin límites, tiene suficiente dinero para pagar todas las deudas de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Así que él decide, por misericordia y gracia para con todos los endeudados, establecer un fondo en el banco que es suficiente para pagar las deudas de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Hay suficiente dinero que él deposita en el banco para pagar la hipoteca, para pagar las tarjetas de crédito, para pagar los préstamos educativos, para pagar las tarjetas de almacenes por departamento, para pagar las cuotas del carro y todas las demás deudas. Coloca en el banco suficiente dinero para pagar todas las deudas de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Pero claro, surge la pregunta, ¿de qué vale que exista este fondo en ese banco si nadie sabe que el fondo está allí? Así que lo que hay que hacer, el dueño del banco dice, yo tengo que dejarle saber a toda la gente que este fondo está disponible en el banco para que la gente pueda reclamarlo y pueda quedar libre de deudas. Así que el dueño del banco usa todos los medios de comunicación para anunciar que hay un banco que tiene recursos para pagar todas las deudas. Usa palabra de boca, televisión, radio, internet, teléfono, todos los medios de comunicación para anunciarle a todas las personas en el mundo, todos los seres humanos, que hay en el banco un capital suficiente para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. Pero hay una condición, y es que los individuos en el mundo tienen que venir personalmente a pedir el dinero. Tienen que venir a sacar el dinero del banco. No significa que él va a pagar todas las deudas así nada más. No, cada persona tiene que venir al banco y tiene que reclamar el capital que se encuentra allí en el banco. Ahora yo pregunto, ¿qué sucedería si una persona decide no venir al banco? ¿Quedan canceladas sus deudas? No, solamente los que vienen al banco para reclamar el capital, sus deudas son canceladas. Si alguna persona decide, no, yo no voy a ir al banco, queda endeudada. Cuando Cristo vivió su vida y cuando Cristo murió en la cruz, por así decirlo, depositó en el banco del cielo suficiente capital para salvar a todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta. Vivió por todos y murió por todos. Ese es el capital de la salvación. Pero para beneficiarme de su vida y su muerte, para que mi deuda de pecado quede cancelada, yo tengo que venir personalmente a Él y tengo que reclamar lo que Él hizo. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? Levanten la mano. Gloria a Dios. Muy inteligentes todos. Gloria al Señor. O son buenos alumnos o yo soy un buen profesor. O una combinación de ambas cosas. Es decir, que tenemos que venir en persona al Señor Jesucristo. Ahora, si usted le pregunta a algún cristiano,
Tal vez no de la iglesia adventista, y unos de la iglesia adventista también les preguntan, bueno, ¿qué ha estado haciendo Jesús durante los últimos 2000 años? Si todo se resolvió en la cruz del Calvario, ¿qué ha estado haciendo Jesús durante los últimos 2000 años? Y les digo que yo he hecho esa pregunta en iglesias y la gente como que queda un poco desorientada. Dice, ¿verdad? ¿Qué ha estado haciendo Jesús durante los últimos 2000 años? ¿Saben lo que ha estado haciendo Jesús? Aplicando el capital a los que vienen a Jesús. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 5 y 6. Primera de Timoteo 2 y el versículo 5 y el versículo 6. Dice allí, en un texto muy bien conocido, particularmente el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Tenía Jesús que ser hombre para poder ser mediador? No nos puede representar a menos que sea hombre. Ya vimos que tenía que ser miembro de nuestra familia. Su humanidad lo une a Él con nosotros y su divinidad lo une a Él con Dios. Es por así decirlo un puente. Ahora, note lo que sigue diciendo el versículo 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, eso es en presente, ¿verdad? Hay un solo mediador. Pero luego Pablo dice en el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué tiempo es el verbo? Pasado, está hablando de su muerte. Dice, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús se dio, en otras palabras, por todos, pero después sirve como ¿qué? Sirve como mediador entre Dios y los hombres. Yo pregunto, ¿qué es un mediador? Es un representante que une a dos personas. Es un mediador. Por ejemplo, cuando hay problemas matrimoniales, se contrata a un consejero matrimonial que sirve como mediador. Es uno que es un puente entre una persona y otra. Y dice aquí el apóstol Pablo, en presente, cuando él escribió, tenemos un mediador, Cristo Jesús. Note lo que dice en Hebreos 7 y el versículo 25, todavía hablando de la función de Jesús hoy. Hebreos 7 y el versículo 25, y vamos a leerlo con cuidado. ¿Saben? Yo a veces hago la pregunta también, digo, ¿el Señor Jesucristo intercede por todas las personas? Y la respuesta es siempre, sí, intercede por todos. La Biblia no dice que Él intercede por todos. Vamos a leer Hebreos 7, 25. Ahora, el Espíritu Santo trabaja con los corazones humanos para que se arrepientan y reciban a Jesús. Pero Jesús no intercede como intermediario entre nosotros y Dios, al menos que nosotros vengamos en fe a Jesús. Noten Hebreos 7, 25. Hablando de Jesús dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿A quiénes salva Jesús? Bueno, y la salvación no la ganó en la cruz. Claro, la provisión fue hecha en su vida y en su muerte. Pero ¿tiene algo que ver su intercesión con la salvación? Lo dice este texto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes intercede Jesús? Por los que por Él se acercan a Dios. Ahora notemos también 1 de Juan 2 y el versículo 1. 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Juan aquí le está escribiendo a la iglesia, está escribiendo a las iglesias. Dice, tenemos un abogado. Si pecamos, podemos contratar a ese abogado. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Dice que tenemos un abogado
que es Jesucristo el ¿qué? El justo. ¿Por qué es importante eso? Jesucristo el justo. Hermanos y hermanas, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros no tenemos justicia para ofrecerle a Dios. Nosotros lo que tenemos es injusticia para ofrecerle a Dios. Así que necesitamos a Jesús, quien vivió una vida justa. Necesitamos que Él, como justo, nos represente ante Dios y presente su justicia en nuestro lugar. Por eso es vital que el intercesor sea el justo, porque Él presenta su justicia en lugar de nuestra injusticia. Así que el intercesor tiene que ser hombre y tiene que ser absolutamente justo. Fíjense entonces, estos tres textos que acabamos de leer dice que Jesús es el intercesor, dice que Jesús es el mediador y dice que Jesús es el abogado. Tres formas distintas de describir la misma obra que hace Jesús. Ahora vamos a Romanos 8 y el versículo 34. Romanos el capítulo 8 y el versículo 34. Este es un versículo hermoso. Ojalá tuviéramos tiempo de trazar algunos otros puntos en cuanto a Romanos 8, pero vamos a enfocarnos nada más en este versículo. Dice aquí el apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ahí está su obra en el altar del sacrificio. Y luego dice, el que también resucitó. Ahí está el lavacro. Y luego sigue diciendo, el que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué necesita Jesús interceder por nosotros si perdonó todos los pecados en la cruz? Es un error que tiene el mundo cristiano, en gran medida, de que el Señor Jesucristo perdonó todos los pecados de toda la gente en la cruz y por lo tanto se creen una vez salvo, siempre salvo. Pero la Sagrada Escritura no enseña eso. La Sagrada Escritura enseña que la provisión que hizo Jesús es para todos los seres humanos. Vivió por todos y murió por todos, pero solo nos beneficiamos, se cancela nuestra deuda cuando nosotros venimos a Jesús y reclamamos lo que Él hizo por nosotros. En ese momento Jesús llega a ser nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador. Ahora, permítame mencionar otro ejemplo que da la Biblia. ¿Ustedes recuerdan la escalera que vio Jacob? ¿Sabe? La gente dice la escalera de Jacob. Eso no era la escalera de Jacob, es la escalera del Señor. Y decimos el templo de Salomón. El templo de Salomón no era de Salomón. Lo construyó Salomón, pero era del Señor. Así que, y decimos el arca de Noé. Pero no era el arca de Noé, era el arca del Señor construida por Noé. Es decir, la gloria es para el Señor, no para Noé, ni para Salomón. Ahora, fíjense. Jacob, cuando le robó la primogenitura al hermano y le mintió a su padre, huyó de la casa. Después de un tiempo se acostó, las piedras eran su almohada y el Señor le dio un sueño. Y en el sueño Jacob vio una escalera. Esto se encuentra en Génesis 28. Y dice que la escalera estaba arraigada en la tierra y la parte de arriba de la escalera alcanzaba hasta el alto cielo. Ahora, ¿qué representaba esa escalera entre el cielo y la tierra? No tenemos que adivinar, porque Jesús lo dijo. Juan 1 y el versículo 51 nos lo explica. Juan 1 y el versículo 51. Este es un versículo muy importante. Nos dice, aquí está hablando Jesús, de cierto os digo, que veréis el cielo abierto. Ahora fíjense que aquí Jesús está hablando de que esto va a pasar ¿cuándo? ¿En el presente? No. ¿Cuándo? En el futuro, porque eso es durante su ministerio. Dice, de cierto os digo, que veréis el cielo abierto y los ángeles que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué interesante. La escalera representa ¿a quién? A Cristo. Ahora escuchen lo que voy a decir. Hay algunas personas en el mundo que creen
que un mero ser humano puede ser nuestro intercesor. Dicen, no, tenemos que contratar a los santos para que intercedan por nosotros. O tenemos que contratar a sacerdotes humanos para que intercedan por nosotros. Escuchen bien, eso no es posible. Y ustedes dicen, ¿por qué no es posible? Sencillamente porque el hecho de que la escalera tenía la base en la tierra significa que el intercesor es hombre. Y el hecho de que la escalera alcanzaba hasta el alto cielo significa que el Señor Jesucristo es Dios. Como Dios nos une con Dios y como hombre une a Dios con nosotros. Un mero ser humano no puede conectar el cielo con la tierra, especialmente un ser humano pecaminoso. Y ustedes dicen, bueno, pero hubo sacerdotes en el Antiguo Testamento. Claro que sí, pero esos solamente eran una figura o una ilustración o un símbolo del sacerdocio único de Cristo Jesús. Y cuando Cristo murió ya no se necesitaba el símbolo. Ahora nuestro enfoque tiene que ser en el único intercesor, Cristo Jesús, la escalera. Y usted dice, pero ¿por qué los ángeles estaban subiendo y bajando por la escalera? Muy sencillo, porque la Biblia dice que nuestras oraciones son llevadas al trono de Dios por los ángeles. Y las respuestas de Dios nos vienen a nosotros a través de los ángeles, pero es a través de Cristo Jesús, quien es Dios y que también es hombre. ¡Qué glorioso! Tenemos un Salvador completo. No necesitamos intercesores humanos, mediadores humanos, un abogado humano. Necesitamos un abogado que es Dios y que también es hombre, que une el cielo con la tierra. Ahora hay ciertas condiciones que hay que cumplir para beneficiarnos de la obra que hizo Cristo en la tierra. Hay ciertos pasos que tenemos que tomar para nosotros recibir perdón y recibir justificación para que Cristo sea nuestro abogado y nuestro intercesor, nuestro representante. En primer lugar, tenemos que arrepentirnos del pecado. En segundo lugar, tenemos que confesar el pecado. Y en tercer lugar, tenemos que confiar en los méritos del Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, tenemos que pasar por la ceremonia del bautismo. Ahora vamos a mirar estos pasos que menciona la Sagrada Escritura. Hablemos en primer lugar en cuanto al arrepentimiento, la confesión y la confianza en Dios, en Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Miremos por unos momentos la historia del Hijo Pródigo. Ahí se ilustran todos los pasos. Ahí en la historia del Hijo Pródigo, ustedes recuerdan que él se fue de la casa. Él dijo, yo estoy cansado de estar en la casa, no me gustan las leyes, son demasiado restrictivas, yo quiero ser libre, yo quiero gozar la vida, me voy. Y el padre procuró convencerlo, dijo, no te vayas, pero el hijo se fue. Quería estar libre de las restricciones del padre. Y ustedes saben, malgastó la parte de la herencia que recibió y terminó en una situación muy difícil. Terminó sin un solo centavo. Y fue tan terrible su fin allá a donde fue, que la Biblia dice que terminó trabajando entre los cerdos. Él era judío, los judíos no podían ni siquiera tocar el cuerpo muerto de un cerdo. Y él estaba trabajando entre los cerdos y compitiendo por la comida con los cerdos, porque quería comerse las algarrobas que se le daban a los cerdos. Imagínense cómo había descendido. Y mientras está allá, el amor del Padre viene a su memoria. Saben que nosotros no nos podemos arrepentir. El arrepentimiento no es algo que nos viene a nosotros. El arrepentimiento es un don de Dios. Dice la Biblia en Romanos 2:4, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y ese hijo, ahora cuando está ya en esa condición deplorable, se acuerda de cuán bueno era su padre, de la bondad de su padre. Y dice, ay, en la casa de mi padre proveía todo lo que necesitaba, me trataba bien. Yo pensaba que esto era libertad, no ponerme bajo las leyes de la casa, pero ahora me doy cuenta que querer estar libre, lo que hizo fue esclavizarme. Dice, yo voy a regresar a mi casa. Y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo pregunto, ¿el joven se arrepintió mientras estaba allá?
Claro que sí, se arrepintió. ¿Y qué hizo cuando vino a donde su padre? Confesó. Dijo, Padre, he pecado, está reconociendo su pecado audiblemente. Y se lo está diciendo porque se arrepintió. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenía razón, no era digno. ¿Y qué hizo el padre? El padre le dijo, muchacho malo, haz penitencia. Y cuando hagas la penitencia y te vayas en un peregrinaje, entonces de pronto te acepto. No. Dice que el padre tomó el manto más precioso y se lo colocó a su hijo. Colocar el manto significa el perdón, la justificación. Es el manto de la justicia de Cristo. Fíjese que el joven rico cumplió las condiciones. Cuando estaba en una condición terrible pecaminosa, se arrepintió, se entristeció de su pecado, regresó a su casa y confesó audiblemente su pecado y confió en la bondad de su padre. Y cuando confió en su padre y le rogó, su padre le puso el manto de su propia justicia y lo recibió de regreso otra vez a la familia. Cumplió las condiciones y recibió el perdón. Podríamos pensar también del pecado que cometieron Adán y Eva. ¿Saben que cuando Adán y Eva recién pecaron no estaban arrepentidos? Ustedes no estaban. ¿Saben cuál es la mayor señal de que una persona no se ha arrepentido? Cuando le echa la culpa a los demás. Cuando dicen, sí, yo lo hice, pero. Esa palabra pero es un problema. Porque estamos tratando de justificar lo que hicimos. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios viene y le dice a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Adán dice, la mujer que me diste. Y le está echando la culpa a Dios porque Dios fue el que le dio la mujer. Está culpando a Eva y también a Dios. No estaba arrepentido. Y cuando viene Dios a la mujer y le dice, ¿qué has hecho? Dice, la serpiente que tú hiciste. No estaban arrepentidos. ¿Saben cuándo fue que Adán y Eva se arrepintieron? Lo dice el libro Patriarcas y Profetas. Cuando Dios le dijo a Adán que tomara un cordero, que tomara un cuchillo, en un mundo donde no había muerte, y con el cuchillo le rajó la garganta, y la sangre chorreó de la garganta, y ese animal quedó inerte en los brazos de Adán, terrible. Y movía al animal y el animal no tenía vida. Y entonces el Creador le dijo a Adán, según Patriarcas y Profetas, le dijo a Adán, mira, ese cordero me representa a mí. Por causa de tu pecado, eso es lo que me va a suceder a mí. ¿Creen ahora que Adán estaba arrepentido? Claro que sí. El arrepentimiento, mis hermanos y hermanas y apreciadas visitas, viene cuando nosotros vemos lo que el pecado le hizo a Jesús. Cuando visitamos el huerto de Getsemaní y vemos a Jesús clamando, Padre, si puedes, quita esta copa de mí, quita la copa de tu ira de mí. Cuando vemos a Jesús sudando gotas de sangre, no sudor, sino sangre. Cuando lo oímos en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decimos, Jesús, ¿por qué te pasó esto? Jesús dice, por el pecado tuyo. Cuando veamos lo que nuestro pecado hizo y hace con Jesús, vamos a querer dejar de pecar. Lo que pasa es que no estamos mirando mucho a Jesús, estamos mirando mucha televisión. Y estamos pasando mucho tiempo en el internet. Y estamos pasando mucho tiempo escuchando música que muchas veces no es música apropiada, música secular que no es apropiada. Y luego decimos, ¿por qué no tengo victoria en mi vida? Porque estamos amoldando nuestras mentes al mundo, cuando deberíamos pasar tiempo contemplando lo que el pecado le hizo a Jesús. Y cuando hacemos eso, nos arrepentiremos, confesaremos nuestro pecado y luego en nuestra desesperación diremos, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y entonces el Señor Jesucristo dice, yo lo hago. Gloria a Dios. ¿Hay algún amén por ahí? Gloria al Señor.
Podemos también mirar el caso de David. David era un hombre que estaba muy cerca a Dios, pero también cometió algunos errores terribles. Imagínense, cometió adulterio con el general de sus ejércitos. Un general tan leal que cuando regresó ni siquiera se atrevía a ir a su casa para estar con su esposa. ¿Cómo yo puedo hacer eso si los ejércitos están en el campo? No. Y David, para hacer una larga historia corta, para encubrir el hecho de que había dejado embarazada a la mujer de ese general, mandó a matar al general. Adulterio y asesinato. Dos pecados horrendos, horribles. Pero David se arrepintió. Si ustedes quieren leer el Salmo del arrepentimiento de David, solo tienen que leer el Salmo 51, donde David dice: ten piedad de mí, oh Dios, purifícame con hisopo, límpiame, Señor. Se arrepintió, confesó su pecado, y la Biblia dice que Dios lo justificó y lo perdonó. Ahora, ¿cuáles son las condiciones entonces para recibir el perdón? Para recibir el beneficio de la vida y la muerte de Cristo Jesús. En primer lugar, arrepentimiento. Vamos a leer algunos versículos. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Esto es el día del Pentecostés. El apóstol Pedro predicó un sermón explicando lo que Jesús había ido al cielo a hacer. Había ido al cielo a sentarse a la diestra de Dios, a interceder por los pecadores. Y cuando terminó su sermón, como que se le olvidó hacer un llamado, y los que estaban presentes vinieron a donde Pedro. Y fíjense lo que dice el versículo 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, a la luz de lo que tú has predicado, que Cristo se fue a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros, ¿qué debemos hacer? Note lo que dijo Pedro. Pedro les dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos y bautícese. A eso vamos a ir un poco después. Quiero enfocarme ahora en el aspecto del arrepentimiento. Dice: arrepentíos y bautícese. Y luego, ¿qué dice? Cada uno. ¿Individual, sí o no? Individual. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuándo recibimos el perdón de los pecados? ¿En la cruz? No. Aquí dice: cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, recibimos perdón de los pecados. Y luego viene otra bendición, dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el propósito del don del Espíritu Santo es tener el poder para proclamarle a otros la experiencia que nosotros hemos tenido. Noten Hechos 5:31. Hechos 5 y el versículo 31. Yo no sé cómo es que los cristianos dicen que en la cruz Cristo perdonó los pecados de todos los pecadores. Hay abundancia de textos bíblicos que dicen exactamente lo contrario. Hechos 5 y el versículo 31, hablando de Jesús, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A qué fue Cristo al cielo? ¿Para dar qué? Arrepentimiento y ¿qué más? Pues si Jesús fue al cielo para dar perdón de los pecados, no los dio en la cruz. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Dice: fue allá para dar arrepentimiento, que es una condición para recibir el perdón, y perdón de pecados. Noten lo que dice en 1 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9. 1 de Juan 1 y el versículo 9. En primer lugar, viene el arrepentimiento. En segundo lugar, hay que confesar para recibir perdón, y eso es una obra individual. Dice en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados. ¿Qué clase de sí es ese? Un sí condicional, ¿verdad que sí? Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo es que una persona recibe perdón?
Cuando confiesa sus pecados, cuando reclama lo que hizo Cristo Jesús. Es decir, hay que arrepentirse, hay que confesar el pecado y hay que confiar o creer en Cristo Jesús como Salvador. Noten Hechos 10:43, a donde se nos dice la importancia que tiene el creer, arrepentirse, confesar el pecado y creer. Dice en Hechos 10:43, hablando de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Recibirán pecados, perdón de pecados por su nombre. ¿Arrepentirse es una condición para recibir perdón? ¿Justificación? Sí. ¿Confesar es una condición para recibir perdón o justificación? Claro que sí. ¿Creer y confiar en Jesús, en su vida y en su muerte, es una condición para recibir el perdón de los pecados? Claro que sí, absolutamente. Ahora, hay otra condición. Leímos en Hechos 2:38 que no solamente dice arrepentíos, sino que también dice ¿qué cosa? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Noten también lo que dice Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. ¿Cuán importante es el bautismo? Algunas personas dicen, bueno, el bautismo ese es opcional. No es opcional, según la Biblia. Dice allí en Marcos 16, el que creyere, creer otra vez, el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y alguna persona dice, ¿y por qué no dice el que no creyere y no fuere bautizado? Sencillamente porque si no cree no se va a bautizar de todas maneras. ¿Sí están conmigo o no? No es necesario decir el que no creyere y no sea bautizado, porque si no cree no se va a bautizar de todas maneras. Así que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora escuchen lo que voy a decir. Satanás no le gustó nada lo que hizo Jesús. No le gustó. En primer lugar, no le gustó que el Señor Jesucristo fue al cielo para ser la cabeza única de la iglesia. Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza única de la iglesia. No le gustó lo que dice Hebreos 10:12, de que Cristo ofreció un solo sacrificio de una vez por todas. No le gustó. No le gustó que la Biblia dice que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No le gustó que en Efesios 4:5 diga que hay un solo bautismo. No le gustó nada de eso. Y por lo tanto, Satanás quería oscurecer, esconder y falsificar la obra única de Cristo. Por esto, solo unos pocos años después que Cristo hizo su obra en el cielo, y cuando comenzó su obra intercesora en el cielo, la iglesia empezó a enseñar doctrinas contrarias a la obra única de Jesús. Empezaron a decir que la cabeza de la iglesia es un hombre pecador en la tierra y no en el cielo. Empezó a enseñar que Jesús tiene que ser sacrificado vez tras vez tras vez en un sacrificio. Los que han sido católicos saben esto, y no lo digo por falta de respeto, lo digo porque la Biblia dice que Cristo ofreció un solo sacrificio para siempre. No tiene que ser sacrificado vez tras vez tras vez tras vez. En lugar de un solo intercesor, se estableció un sistema de intercesores humanos a quienes había que confesarle los pecados. En vez de un solo bautismo, se implementó un bautismo por aspersión y un bautismo de infantes, que es desconocido en la Escritura. En la Escritura, todos los bautismos que se hicieron fueron bautismos de adultos.
Porque para ser bautizado usted tiene que, según vimos, tiene que arrepentirse, tiene que confesar su pecado, tiene que creer en Cristo Jesús. Un infante no puede cumplir las condiciones. Tiene que tener fe personal para luego entonces bautizarse. Se estableció un bautismo falso de infantes, un bautismo que era por aspersión y no por inmersión. Y lo que sucedió fue que los seres humanos quitaron sus ojos de la obra de Cristo en el cielo y colocaron sus ojos en un sistema humano en la tierra. Esto es lo que describe Daniel el capítulo 7 cuando dice que el cuerno pequeño que representa este sistema quitó el continuo, quitó la obra intercesora de Cristo. Empezó a enseñar que el sacrificio de Cristo único no fue suficiente. Implementó un bautismo que no es el bautismo bíblico. Implementó la idea de intercesores humanos a quienes había que confesarles el pecado. Y estoy hablando con franqueza, pero esto es importante porque no hay salvación fuera de Jesús. Si nosotros no nos enfocamos en Jesús, no hay salvación en otro nombre sino en el nombre de Él. Es cuestión de salvación si nosotros estamos mirando al cielo o si nosotros estamos mirando nuestra fuente de salvación en la tierra. Ahora permítame enfocarme un poquito en el asunto del bautismo ya para llegar al final de nuestro tema. Algunos dirán, pero pastor, ¿por qué es importante que una persona se bautice siendo adulto y que sea por inmersión? ¿Por qué no se le puede echar un poquito de agua en la cabeza a un bebé? Bueno, la razón por la cual no se debe bautizar a un infante es porque la Biblia dice que para bautizarse una persona debe arrepentirse y debe confesar su pecado y debe creer y confiar en Jesús y reclamar su justicia. Un bebé no puede hacer eso. Pero el bautismo por aspersión arruina el significado de lo que es el bautismo. Y estoy hablando con franqueza. Si hay alguien aquí que es miembro de la Iglesia Católica, no se sienta aludido. Estamos hablando aquí de teología, de la teología, de lo que enseña la Biblia. No estoy hablando de personas aquí. Puede ser que usted no sabía estas cosas, pero es importante que yo las comparta porque debemos enfocarnos en Jesús, nuestro Salvador, no en un sistema humano. Ahora, ¿por qué por inmersión? Le voy a explicar por qué. Aquellos que no han visto un bautismo, le voy a explicar cómo es el bautismo. Hay un tanque, y el sábado va a haber un bautismo aquí. Hay un tanque de agua, a donde el pastor se para y el candidato está delante del pastor. Y el pastor dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego pone la mano sobre el candidato y un pañuelo en la cara y lo sepulta debajo del agua. Ahora, ¿qué es lo último que hace la persona antes de que el pastor lo meta debajo del agua? Deja de respirar. ¿Y qué hace mientras está debajo del agua? No respira. ¿Y qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira de nuevo. ¿Sabe lo que está sucediendo? Usted está repitiendo la experiencia de Jesús en miniatura. Porque Cristo también dejó de respirar. Y mientras estaba en el sepulcro no respiró. Y cuando resucitó, respiró de nuevo. Es decir, cuando nosotros somos sumergidos debajo del agua, dejamos de respirar, no respiramos bajo el agua y luego salimos del agua para respirar de nuevo, estamos nosotros siendo incluidos en Jesús porque estamos repitiendo la experiencia de Jesús. Y por eso en ese momento Dios nos ve ya en nosotros, no en nosotros, sino en Jesús, porque nosotros hemos sido incluidos en su experiencia, siendo sepultados, muriendo, por así decirlo, porque no respiramos, y resucitando a novedad de vida. Por eso la aspersión no funciona, porque la aspersión no es un entierro, ni tampoco se deja respirar. Se destruye el simbolismo de resurrección. Se desconecta completamente de la experiencia de Cristo Jesús.
Y la iglesia, poco tiempo después del Nuevo Testamento, empezó a introducir todas estas ideas que distraían las mentes de Jesús y las enfocaba en un sistema humano. ¿Creen que esto es cosa seria? Hermanos y hermanas, apreciadas visitas, esto es un asunto supremamente serio. Las 4 condiciones que presenta la Sagrada Escritura son claras para recibir el perdón y para recibir el Espíritu Santo. En primer lugar, arrepentimiento. En segundo lugar, confesión. En tercer lugar, confiar en Cristo Jesús, en su vida y en su muerte. Decir, Señor, yo soy un miserable pecador, por favor toma tu vida y tu muerte, pónmelos a mi cuenta. Y entonces Jesús me pone su justicia a mi cuenta y como resultado soy acepto en el amado y Dios me mira como si nunca hubiera pecado porque estoy incluido en Él. Y eso sucede en el momento cuando me bautizo, estoy incluido en Cristo Jesús. ¡Qué glorioso! Así que el bautismo es vital, crucial, no es opcional. Y se me ocurre preguntar en esta noche, al llegar al final de nuestro tema, si hay alguien en este lugar que no ha tomado estos pasos, incluyendo el paso del bautismo, que le gustaría decirle al Señor Jesús, yo quiero que tú me incluyas en ti. Yo quiero recibir perdón. Yo quiero que tú me recibas como tu hijo, como tu hija. Yo quiero ser miembro de tu familia. ¿Hay alguien aquí que no ha sido bautizado que le gustaría decirle al Señor Jesucristo, Señor Jesús, yo quiero prepararme y en un futuro no muy lejano, yo quiero participar de una ceremonia bautismal? ¿Quieren levantar la mano? Por favor, pónganse de pie. No importa que se hayan levantado en noches anteriores, no interesa. Pónganse de pie. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Quién no va a querer? ¿Quién va a querer quedarse con sus pecados? Ustedes saben que les voy a pedir que vengan al frente, ¿verdad? Por favor, pasen aquí, yo quiero tener una oración para ustedes. Si hay alguno más, vengan esta noche. Escuchen la voz del Señor Jesús. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Gloria al Señor. Veo muchas caras que he visto antes acá, en noches anteriores. Veo algunas caras que no he visto en noches anteriores también. Gloria a Dios. Yo sé que había una lucha en el corazón. Gloria a Dios. Estaba orando por ti. Yo almorcé el otro día con este joven. Gloria al Señor. ¿Alguien más en esta noche que quiere decirle sí a Jesús? Fíjense que esto no es una obligación. Esto no debe ser difícil. En el día del Pentecostés, después que Pedro predicó su sermón, los presentes vinieron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? En realidad, si nosotros comprendiéramos lo que es el bautismo, vendríamos y pediríamos eso, sin tener que hacer el llamado. ¿Hay alguien más en esta noche que quiere decirle sí al Señor Jesús? Yo quiero bautizarme como dice la Biblia. Bautizarme por inmersión no significa que va a ser este sábado, significa que hoy están tomando la decisión. Y en algún futuro, después de prepararse, de estudiar un poco, entonces van a tener esa gloriosa experiencia de entregarse al Señor Jesús a través del bautismo. Unos pocos instantes más y vamos a elevar una plegaria al Señor. Se me ocurre que todos los que están aquí, o la mayoría de los que están aquí sentados, han sido bautizados ya. Pero en unos momentos voy a orar por estas personas que están acá. Y quiero incluirte en la oración. No esperes hasta mañana. Mañana no es nuestro. Ayer no es nuestro. En un minuto no es nuestro. Ahora es el día. Ahora es el momento. Ahora es que Jesús te está llamando. No vas a escuchar su voz más fuerte que ahora. ¿Alguien más que quiere con valentía pararse y decirle, sí, Señor, yo también? Damos gloria a Dios por estas almas que han respondido al llamado. Gloria al Señor. El Señor ha tocado corazones. Dios te bendiga, mi hermano. Esas son lágrimas de gozo. Gloria a Dios. Bien, voy a tener una palabra de oración. Si alguien más durante la oración quiere colocarse de pie o quiere venir al frente,
para yo incluirte en esta oración, te invito para que vengas al frente y respondas al llamado. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu trono con confianza, porque sabemos que venimos en el nombre de Jesús y hay poder en ese nombre. Padre, te doy gracias por estas almas preciosas que han respondido a tu llamado. No es fácil pararse delante de un público. Empezamos a pensar de todas las trabas, todas las dificultades, todos los problemas que pueden surgir. Tú lo que quieres es que nos enfoquemos en Jesús y Jesús resuelve los problemas. Te doy gracias, Señor, por estas almas preciosas que han respondido a tu llamado. Te ruego, Señor, que tú alejes de ellos al enemigo, que muy pronto puedan sellar su pacto con el Señor Jesús a través del bautismo. Qué glorioso día será ese. Pero yo sé que hay personas aquí que no han respondido al llamado. El Espíritu Santo ha hablado a sus corazones. Ellos saben que lo que hemos predicado esta noche es la verdad, porque ha venido de tu palabra. Pero por algún obstáculo, algún problema, no se han colocado de pie. Aunque tú estás llamando, estás rogando que escuchen tu voz. Por eso te pido, Señor, que en este mismo instante, si hay una de esas personas aquí, o varias de esas personas, que en este momento tu Santo Espíritu impacte sus corazones y sus mentes para que se pongan de pie y respondan a tu llamado. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de la oración. Y te doy gracias por escuchar y responder esta oración, porque te lo pido en el nombre precioso y único de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, el Señor les bendiga. Están en mis oraciones, continuarán estando en mis oraciones.